¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Buenas noches, noches. ¿cómo le va? Hola, profe. Bueno, Buenas noches. Bueno, vamos a ver si hoy vamos a tener un intermedio entre la última parte de la bolilla uno, que es contabilidad y obviamente estados contables. Yo quiero hacer un poco una síntesis de lo que dije anteriormente para volver a remarcar qué es lo que yo quiero que ustedes se acuerden o tengan presente. Obviamente ahora le voy a mandar mañana este PowerPoint a Brunella para que ustedes puedan revisarlo. Prácticamente su manual. O sea, si ustedes van leyendo los PowerPoint van a ir viendo que prácticamente está toda la materia. Obviamente he sacado algunas, los anteriores van a ver que son parecidos. Este último obviamente tiene algunas cosas que he sacado de los anteriores que parecían que eran excesiva para el grado, y le he agregado algunas cosas tratando de hacerlo más pedagógico, más claro a los PowerPoint, de manera tal de que vayan sirviendo para después el día, en una próximamente sacar un manual sobre estos PowerPoint que ustedes están teniendo. El tema pasa un poco por acá. Primero, la primera pregunta que yo posiblemente pueda hacer es: dígame, ¿cuál es la diferencia entre la rendición de cuenta y los estados contables? Es una pregunta básica, digamos. Entonces, ahí, evidentemente, ahí ustedes me tienen que decir que la rendición de cuentas es cuando se rinde cuenta por cuenta por cuenta por cuenta, y los estados contables es una síntesis con partidas que están predeterminadas por la ley, partidas de activo, partidas de pasivo, partidas de ingreso, egreso, que son una síntesis de la contabilidad del ejercicio. O sea, esta es la primera cuestión. O sea, en uno hay una síntesis donde se manejan sumas globales conforme un formato que ya está predeterminado, y en cambio en la rendición de cuentas tenemos la rendición de cuenta por cuenta, tanto de ingreso como de egreso. Es muy común, y yo me he ganado en alguna época muchos juicios, que en un conflicto societario algún socio me pida, en una sociedad que lleva contabilidad, que tiene, está inscripta, que lleva la contabilidad en debida forma, que tiene los estados contables, que inicie una rendición de cuenta contra los administradores. Obviamente eso lo pierden de cabo a rabo. El que haga eso de pedir una rendición de cuenta a los administradores en una sociedad inscripta con libro rubricado comete un error, porque la rendición de cuentas en una sociedad que lleva contabilidad en debida forma, de alguna manera se hace a través de los estados contables. Entonces, bastaría simplemente presentarse en ese juicio de rendición de cuentas y decirle: mire, usted está pidiendo algo para lo cual no tiene legitimación activa, o sea que no tiene derecho sustancial para pedirlo, porque en los administradores en una sociedad rinden cuenta solamente hasta los estados contables. Digamos, esto sería, por eso me interesa que ustedes sepan la diferencia entre rendición de cuentas y estado contable. El segundo punto que yo puedo llegar a preguntar es: dígame mínimamente cuáles son los libros contables básicos que les pide el Código Civil. Y bueno, allí ustedes me tienen que decir el libro diario y el libro inventario y balance. Entonces yo ahí les voy a preguntar: díganme qué se registra en el libro diario, y ustedes me van a tener que decir: en el libro diario van todas las operaciones diarias que impactan en el patrimonio de la sociedad, deben registrarse diariamente en ese libro diario. Entonces les voy a preguntar: ¿y qué va en el inventario? Y ustedes me dirán: en el inventario van todos los activos y pasivos, o sea, que tiene la sociedad en un ejercicio. Después yo les voy a preguntar cuáles son los estados contables, y ustedes me van a tener que decir: los estados contables que pide la ley son el balance, el estado de resultados, eh, y el balance, el estado del resultado, cuadros anexos, informe complementario y el estado de evolución del patrimonio neto. Lo más importante de esos distintos estados contables que le estoy pidiendo
yo les voy a preguntar, ¿para qué sirve el balance de ejercicio? Y entonces ahí ustedes me tienen que responder, mira, el balance de ejercicio es una foto. En el balance de ejercicio lo que me permite ver es cuál es el patrimonio neto de la sociedad. Entonces ahí le voy a preguntar qué es el patrimonio neto, activo menos pasivo, me dicen ustedes. ¿Y para qué sirve el patrimonio neto? Y el patrimonio neto sirve para poder determinar si tengo un patrimonio neto que coincida o supere el capital social. Porque si usted tiene menos, usted perdió el capital social y puede ser una causal de disolución. Entonces, ¿y el estado de resultado para qué sirve? Para saber si gané o perdí. O sea, para ver si hay ganancia o no hay ganancia. Para eso sirve el estado de resultados. Están los ingresos y están los egresos. Obviamente los ingresos ordinarios, los ingresos y egresos extraordinarios y ingresos y egresos ordinarios. Eso es de alguna manera lo básico. La contabilidad, cómo tiene que llevarse, libro rubricado, foliado, cronológicamente, punto. Como los libros, ¿quién los rubrica? Y el registro público. Quien tenga llevar el registro público es el que tiene que rubricar los libros. Eh, ¿Qué otra pregunta básica que podemos tener? Bueno, después viene un tema que sí me interesa y ya empezamos a entrar en temas que ya son más finos y que sí me interesa es, ¿ganancia es lo mismo que dividendo? Entonces ahí ustedes me tienen que decir, no, ganancia es la diferencia que hay entre todo lo que le ingresó a la sociedad en un ejercicio y todos los costos que tuvo la sociedad para generar esos ingresos, la diferencia me entró 100 pesos y todos los costos que tuve para generar esos 100 pesos, la diferencia va a ser la ganancia. Eso es lo que me tienen que decir. Dividendo es la parte de la ganancia que se tiene que distribuir entre los socios. Ganancia no es lo mismo que dividendo. ¿Y con la ganancia qué puedo hacer? Y ahí ustedes me pueden decir, mire, usted con la ganancia puede distribuirla en dividendo, puede capitalizarla, o sea, a través de un aumento de capital y le da acciones o cuotas, lo que sea, según el tipo societario a los socios, o sea, que le da papelitos. Puede dejarla como reserva, que es lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver hoy, o puede estar en resultados no asignados, que es algo muy común, pero que es la no consideración del destino de las ganancias, muy común, pero de alguna manera no es algo que esté regulado en la ley y está en discusión. Estos son los temas centrales de todo lo que yo estuve viendo, estuve desarrollando en la clase pasada. Ahora venimos en un tema, perdón, otro tema también, no son estados contables, son la memoria, artículo 66 de la ley. Entonces ustedes le van a preguntar, yo pregunto, ¿qué es la memoria? Y en la memoria lo más importante, lo que hay que tener central de la memoria, más allá de lo que diga el PowerPoint, lo central es que todo hecho extraordinario de ingresos, egresos, que impacte en gastos extraordinarios, ingresos extraordinarios, egresos extraordinarios, hay que ponerlo en la memoria. Eso es lo central de la memoria. O sea, después hay que poner las perspectivas que va a tener la sociedad en el futuro, pero lo que es importante para que los socios lo puedan saber es si hubo gastos extraordinarios, ganancias extraordinarias y explicar las causas. Y el otro tema es si se van a constituir reservas. O sea, porque si se van a constituir reservas, puede haber picardías. Les explico un poco cuáles son las picardías que es lo que la ley no quiere, que se denominan abuso de mayorías. Generalmente un conflicto muy común en sociedades pequeñas o medianas, que son los que ustedes van a ver en el ejercicio profesional, es que si yo tengo la mayoría en una sociedad de votos, me nombro a mí mismo director de la sociedad, a lo mejor tengo las acciones a nombre de mi señora, mis hijos, amigos míos, etcétera, que me votan a mí, y yo de alguna forma, el negocio de tener una participación en la sociedad, lo tengo a través de la retribución que tengo como director. Pero luego, siempre voto con mi mayoría que las acciones que las ganancias, perdón, no se distribuyan en dividendos, sino que queden como reserva, queden como resultados no asignados, queden como se capitalicen y los socios minoritarios no ven un peso
y al final terminan vendiendo con los años por 2 pesos su participación. Entonces lo que la ley mínimamente quiere es que en la memoria, si van a constituir reservas, digan para qué. O sea, entonces lo importante de la memoria es central, lo fundamental es qué gastos o ganancias o pasivos extraordinarios hubo en el ejercicio y expliquen las causas. Y segundo, lo importante que pide la memoria es si van a constituir reserva. Lo tercero que pide la memoria, obviamente, como siempre, que ya se lo vengo diciendo, que se pone en el balance, que se pone en el estado de resultados, se ponen todo en las operaciones con las sociedades controladas. Acuérdense que la ley mira a la sociedad controlada, a la cual controlada es la que hay 3 supuestos en el artículo 33, pero el que preocupa acá es el primero de los incisos, que es cuando se tiene la mayoría y se ha nombrado la controlante, nombra a los directores de la controlada. Entonces, lo que tiene miedo la ley, eso se puede hacer, no está prohibido el control, pero sí la ley quiere muchísima información. Entonces pide información de estas operaciones en el balance, en el estado de resultados, en el estado de evolución de patrimonio neto, en la memoria, o sea, siempre pide información entre operaciones entre controlante y controlada. Entonces ya tenemos para qué sirve el balance, para qué sirve el estado de resultados, fundamentalmente para ver si tuve ganancias o pérdidas. ¿Qué puedo hacer con esas ganancias? Ya lo vimos también. Y luego tengo, además de la memoria, el informe del síndico. Y cuando hablo del informe del síndico, que no es un estado contable, pero va anexo a los estados contables, obviamente cuando hay síndico, en ese caso particular, esto está atado con las atribuciones que tiene la sindicatura. ¿Qué es lo central de una sindicatura? ¿Qué tiene que controlar? Fundamentalmente 2 cosas. Que la ley, la sociedad, todos los órganos, administración, gobierno, sea asambleas, reuniones socios, cumplan con la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir el informe del síndico? Bueno, el balance se confeccionó conforme a la ley, con toda la normativa de balance. Eso es lo primero, controlar y dictaminar en ese informe que el balance está realizado conforme a la ley. Y lo segundo, que la sociedad viene cumpliendo regularmente con sus obligaciones y que no está en situación de pago. Esas son las 2 cuestiones centrales. Después tiene otras, la sindicatura, investigaciones sobre denuncia, dar información, pero la atribución principal de la sindicatura es el control de legalidad, controlar que los otros órganos cumplan con la ley y controlar que la sociedad viene cumpliendo regularmente con sus obligaciones. Por lo tanto, si yo pregunto, algo que ya dije en su momento en las clases pasadas, si yo pregunto, ¿el síndico representa a la minoría? Ustedes tienen que decir que no. El síndico no representa ni a la minoría ni a la mayoría, ni a la mayoría. El síndico lo único que tiene que hacer es controlar que todo el mundo cumpla con la ley, que los órganos de administración y de gobierno, o sea, los otros 2 órganos, cumplan con la ley. Visto esto, que es una síntesis de la clase pasada, vamos a ver ahora el artículo 70 de la ley. En realidad, el título debería decir reservas. El artículo 70 diferencia entre reserva legal, que es algo obligatorio, y otras reservas. La reserva legal no tiene ningún tipo de discusión y la ley dice que las sociedades por acciones y la SRL, fíjese que lo pide para estos 2 tipos societarios, no para los otros, deben efectuar una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultado del ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sociedad se constituye, tiene que empezar cada ejercicio, todos los ejercicios, cada año, o sea, el primer ejercicio, con las ganancias, retener un 5% hasta llegar al 20% del capital social. O sea que todos los ejercicios, todos los años, va reteniendo 5%, 5%,
hasta el 20%. Puede ocurrir que la sociedad tenga pérdidas, bueno, entonces obviamente no va a haber ganancia y no lo podrá hacer, pero bueno, cuando vuelva a tener ganancias, va a tener que ir reteniendo ese 5% hasta el 20% del capital. El tema está que, ¿qué pasa cuando la sociedad tiene el 20% del capital? Ahí viene la segunda parte, el segundo párrafo del artículo que dice, cuando esa reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias de uso reintegro. O sea que la ley acá está regulando dos supuestos para la reserva legal. Tres. Primero, dice que la reserva legal es el 20% del capital social. O sea que si la sociedad tiene un capital de 100 pesos, en la reserva legal tiene que ser 20 pesos. Después vamos a ver por qué la ley quiere esto y cómo juega esto para que ustedes lo entiendan, no tan de manera tan teórica. Pero en concreto la ley quiere que si el capital es 100 pesos, haya 20% de reserva legal. Ahora, la ley, desde que la sociedad se constituye, le permite a la sociedad, no le dice a la sociedad, en el primer ejercicio te tenés que quedar con el 20%. La ley lo que dice es, tenés, o sea, en los primeros ejercicios vas reteniendo de la ganancia que tenés 5% hasta que llegás al 20%. Eso es lo que dice el primer párrafo. Obviamente, fíjense, otra cosa que dice este artículo, vuelve a repetir algo que es fundamental. Para que haya ganancias, estas tienen que ser realizadas, líquidas y surgir de un estado de resultado debidamente aprobado. O sea, ¿cómo? Esa es una pregunta básica de la materia. ¿Cómo saben ustedes que hay ganancias? ¿Qué ganancias son las que se pueden distribuir? Entonces ustedes tienen que decir, son las ganancias realizadas, ¿realizadas qué quiere decir? De operaciones que han sido concretadas, y líquidas que han sido percibidas y que arroje el estado de resultado o el estado contable respectivo del ejercicio. ¿Cuál es la reserva legal? El 20% del capital. ¿Cómo se va constituyendo? 5% desde que se constituye la sociedad hasta llegar al 20%. Segundo párrafo. Pero cuando esta reserva queda disminuida, supóngase que la sociedad tiene quebrantos y se pierde toda o parte de la reserva legal, ahí ya no permite que se vuelva a constituir la reserva legal 5%, sino que la ley le está diciendo, si perdiste, la tenías al 20% ya constituido, lo tenías ya la habías logrado y la tenías constituida la reserva del 20%, y la perdiste total o parcialmente, no podés distribuir nunca más ganancias hasta que no vuelvas a conformar el 20% de la reserva de la reserva legal. O sea, ¿cómo juega esto de cuál es la idea que está teniendo la... Se lo voy a explicar más, pero ¿cuál es la idea? Supónganse que una sociedad tiene quebrantos y va teniendo quebrantos, viene pérdidas, un ejercicio, otro ejercicio, y las pérdidas primero, obviamente, la sociedad la va a ir absorbiendo con reservas o resultados no asignados, reserva, primero cuando los quebrantos los van a imputar, acuérdense siempre que hay una partida doble, yo tengo pérdida y bueno, ¿con qué cubro las pérdidas? Y bueno, primero las cubro con resultados no asignados que tenía. ¿Con qué sigo teniendo pérdida? O tuve una pérdida muy grande. ¿Con qué la cubro a la pérdida muy grande que viene después? Con reservas libres, las reservas que vamos a ver más adelante, no la legal. Y sigo teniendo pérdida, y ahí está la legal. O sea, sirve como un colchón la legal, la última trinchera para cubrir las pérdidas que tiene una sociedad. Porque ya después que las pérdidas se comieron la reserva o absorbieron la reserva legal, las pérdidas empiezan a afectar el patrimonio neto de la sociedad. Y a partir de ahí hay que empezar a correr, porque ahí ya empezamos con pérdida de patrimonio neto, pérdida del capital social, causal de disolución y situaciones de responsabilidad para los administradores de la sociedad. O sea que la reserva legal funciona como una suerte de último colchón. Primero las pérdidas
se van imputando o se van absorbiendo con otras reservas, y luego, si ya no hay más otras reservas, se van a cubrir con la reserva legal. Y ya después, cuando sigue habiendo pérdidas, las pérdidas van a empezar a comerse el capital social, o sea, el patrimonio neto, la relación patrimonio neto-capital social. Por eso está la reserva legal. Es la última trinchera, el último colchón para cubrir reservas antes que se afecte el capital social. Entonces, si yo pregunto que una sociedad que tiene un capital social de 100 pesos, ¿cuál debe ser su reserva legal? El 20%, 20 pesos. Ahora, una vez que está la reserva legal, la ley regula otras reservas, este artículo 70, y dice que las reservas legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración, o sea, se podrán constituir otras reservas, además de las legales, pero estas tienen que ser razonables, responder a una prudente administración. Y luego agrega, en las sociedades anónimas se tiene que adoptar por la mayoría del último párrafo del 244 y en las SRL una mayoría necesaria para modificar el contrato. ¿Qué está diciendo acá la síntesis del concepto? ¿Se pueden constituir otras reservas además de la legal? Sí, pero tienen que ser razonables y tienen que ser prudentes. ¿Por qué la ley pone esto, que sea razonable y prudente? Para evitar el abuso de mayoría, para que la mayoría no distribuya nunca dividendos, perjudique a la minoría y de esa manera y ellos obtengan a lo mejor otro tipo de ingresos por vía de honorarios, por otros lados y no por la vía de dividendos. Entonces la ley es cuidadosa, la ley acá pide evite el abuso. ¿Se pueden constituir reservas? Sí, pero deben ser razonables y responder a una prudente administración. Primero. Segundo, la otra reserva. Piden 3 supuestos para otra reserva. Si se está ante una sociedad anónima o una SRL, tiene que haber una mayoría agravada. La mayoría son las mayorías que se requieren para modificar son las mayorías más agravadas que tienen tanto la anónima como la SRL. No me importa que se acuerden la mayoría. Lo que me importa es que se acuerden que si quieren constituir otras reservas en una sociedad, deben ser prudentes, deben adoptarse por una mayoría agravada, la mayoría más agravada en anónima y la más agravada en SRL que establece la ley, y además, algo que ya les acabo de decir hace un ratito, deben estar en la memoria. En la memoria hay que poner. O sea, fíjense que la ley está pidiendo, ¿por qué piden la memoria? Para que los socios minoritarios cuando vayan a la asamblea ya sepan y estén advertidos de que se van a constituir, se va a tratar y se van a constituir otras reservas. Entonces, ahí viene un poco el tema. Yo podía preguntar, ¿qué son las reservas? La parte de la ganancia que no se va a distribuir ni capitalizar, sino que se destina por... ¿Quién decide que van a reserva? La asamblea, la reunión de socios, el órgano de gobierno. ¿Y qué reservas conocen ustedes o regula la ley? La legal, que es el 20% del capital social, y otras reservas que se pueden constituir, pero que deben cumplirse con 3 recaudos. Deben ser razonables y responder a una prudente administración, se adoptarse por una mayoría agravada, y tercero, debe figurar en la memoria en las sociedades que tienen obligación de confeccionar la memoria, que son las anónimas y la SRL. Luego la ley permite y obliga a tener en claro algo. Acá habla de las distintas clases de reservas, que no me importa que ustedes se acuerden o no. Puede haber reservas libres o reservas con un fin determinado, pero eso no surge de la ley. Surge de la doctrina y de las resoluciones de los consejos de ciencia económica. No me preocupa tanto ese primer párrafo. Sí me preocupa lo que viene después, los otros 2 puntos, porque son puntos más que para examen, para la vida cotidiana que tengan ustedes. La reserva no es ni previsión ni provisión.
Las previsiones es cuando de la ganancia se constituye por la Asamblea una previsión. Es un gasto que se va a realizar en el futuro. No se sabe cuándo va a haber que afrontarlo, pero seguro se va a tener que afrontar. O sea, se sabe que en un futuro va a haber que pagar una indemnización que en determinado, entonces se constituye una previsión. Esto no es una reserva, esto es... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, la previsión? La previsión va en el pasivo, porque en realidad yo estoy reteniendo ganancias para pagar una obligación, una deuda que seguro la voy a tener. Y la provisión es un gasto que en la provisión es un gasto que sé cuándo se va a afrontar. ¿Sí? El otro yo no sé bien en qué momento lo voy a tener que afrontar. En el segundo sé seguro cuándo lo voy a tener que afrontar. Estos son pasivos. En cambio, las reservas no están en el pasivo, sino son cuentas de patrimonio neto. Por eso es importante diferenciar reserva de previsión o provisión. Y después cuando, para el que alguna vez sea abogado de compañía de seguro, ustedes van a encontrar cuando estén en el mundo de las compañías de seguro o de bancos, si son abogados de compañía de seguro o de bancos, se van a encontrar que en el mundo de bancos y de compañía de seguro se habla de reservas o reservas técnicas. Bueno, en el mundo del seguro y de bancos la palabra está mal utilizada, o sea, usan una terminología propia de esas actividades porque en realidad son previsiones. ¿Qué sería esto? A una compañía de seguro le notifican un juicio de un asegurado. Entonces la compañía tiene la obligación de hacer una previsión, o sea, o una provisión, según los casos, pero por afrontar ese juicio que le han iniciado al asegurado. Esos son todos pasivos. La reserva de las compañías de seguro y los bancos son pasivos. Acuérdense que cuando estén en el seguro, reserva no es reserva, no es la reserva de la ley de sociedades. La reserva de la ley de sociedades no es pasivo, o sea, va a la cuenta, engorda el patrimonio neto. O sea, engorda la cuenta patrimonio neto. La reserva, la legal, va a la cuenta patrimonio neto, que no es ni activo ni pasivo. La cuenta patrimonio neto es la resultante entre activo y pasivo a la que se le agregan las reservas, que la protegen el patrimonio neto. Esta es un poco la lógica de la contabilidad. ¿Quién realiza los estados contables? Este es otro tema. ¿Quién tiene la obligación? Entonces es muy común que ustedes van a encontrar en la práctica profesional que le digan, la contabilidad le hizo los estados contables hizo el contador. No, los estados contables lo hace el órgano de administración. Por eso primero es el directorio el que aprueba los estados contables y los somete, pero es su propia rendición de cuentas. Cuando el órgano de administración, supongamos colegiado en una anónima, aprueba el directorio los estados contables y convoca a la asamblea para que ellos lo aprueben. Pero la aprobación por el órgano de administración es que lo hace suyo. A lo mejor los confeccionan los empleados de administración, el contador, pero los estados contables son del órgano de administración, son la rendición de cuentas del órgano de administración. Es el sustituto de la rendición de cuentas. Acá el PowerPoint trabaja algunos temas que son excepcionales. A veces puede haber pelea entre los directores, entonces puede haber, la mayoría aprueba un balance y a lo mejor el director que está peleado hace otro, y entonces cada uno somete el balance del directorio, que es la rendición de cuentas, pero la asamblea podría votarle la que aprueba el balance de la asamblea, que le podría aprobar el balance del director minoritario o podría reformar o modificar el balance que somete el directorio, ¿no? O sea, en última andaria es la asamblea la que aprueba los estados contables, el informe del síndico y la memoria. ¿Qué significa aprobar los estados contables? ¿Qué implica aprobar los estados contables? Aprobar los estados contables, y esto es importante, o sea, aprobar los estados contables significa que los estados contables se hicieron conforme a la ley. O sea,
Eso significa que los estados contables han sido aprobados conforme a la ley. Nada más. No implica la aprobación de la gestión de los directores. O sea, son dos cosas distintas. Yo puedo desaprobarlo, puedo aprobar los estados contables, decir, los estados contables están hechos conforme a la ley, y decir que le desapruebo la gestión a los directores porque han tenido una gestión imprudente, porque realizaron determinadas operaciones que perjudicaron a la sociedad y eran manifiestamente imprudentes. Entonces, una cosa es aprobar los estados contables, reitero, una cosa es aprobar los estados contables y otra muy diferente es aprobar la gestión. Cuando uno aprueba la gestión, a esos administradores no se les puede, en principio, iniciar acción social de responsabilidad, o sea, acciones de responsabilidad, porque la aprobación de la gestión extingue la posibilidad, como principio general, la posibilidad de iniciarles las acciones de responsabilidad. ¿Es lo mismo aprobar la gestión y aprobar los estados contables? No. Aprobar los estados contables se está aprobando que han sido confeccionados conforme a la ley. Aprobar la gestión quiere decir que los administradores han actuado correctamente conforme a la ley. Pero una cosa es la gestión y otra es preparar un estado contable que es simplemente una síntesis de la rendición de cuenta conforme a un formato predeterminado. ¿Alguna duda por esto? Bueno, No, con esto terminamos la bolilla 1. Con esto terminamos la bolilla 1 y ahora vamos a empezar la bolilla de la parte general de sociedades, que me obliga a abrir otro PowerPoint. Y empieza uno de los temas claves en la materia, que empieza con el concepto de sociedad. Cuando uno habla de concepto de sociedad, lo primero que tienen que hacer es ir al artículo 1 de la Ley de Sociedades. Este artículo es de las pocas cosas que me interesa que les pido que conozcan de memoria, o sea, cuasi de memoria, porque la materia es prácticamente, hay dos conceptos que son básicos: qué es persona jurídica y qué es sociedad. Si yo pregunto en un examen qué es sociedad y ustedes no me saben trabajar este concepto, toda la materia no tiene sentido, por más que me puedan responder cualquier otra cosa, porque no tienen idea realmente sobre la cual gira la materia. Este artículo 1 y la manera en que lo voy a desarrollar en esta clase particularmente, es un artículo que tiene enormes deficiencias y que las voy a desarrollar en esta clase. En general, la mayoría de los textos que analizan no lo analizan profundamente. ¿Qué dice este artículo? Vamos a analizarlo. Habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, segundo, organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley. La ley tiene distintos tipos ya predeterminados. Este concepto de tipo viene un poco del derecho penal. La tipicidad, sociedad colectiva tiene un formato, SRL tiene otro formato, anónima tiene otro formato, colectiva tiene otro formato. Se obligan a realizar aportes. Los socios en la Constitución se obligan a realizar aportes. No realizan aportes, se obligan a realizar aportes. Fíjese que esta palabra obligan hay que mirarla con cuidado, a realizar aportes. Para aplicarlos, esos aportes forman un patrimonio que se va a aplicar a la producción o intercambio de bienes o servicios, o sea, que es el objeto de la sociedad. Fabricar casas, autos, lo que sea.
para participar en los beneficios. Fíjense que habla de beneficios y no fin de lucro. El concepto de beneficio es más amplio, pero el riesgo. Y soportar las pérdidas. No me fue bien, bueno, vamos a soportar las pérdidas. Ese es el concepto de sociedad. Es un concepto, y yo acá les pongo para mí, y ahora lo vamos a analizar, y esto sí es una posición propia, pero quiero compartirla con ustedes. Es un concepto de sociedad restringido. Porque fíjense que el concepto de sociedad habla de sociedad que ha adoptado uno de los tipos previstos en la ley. O sea, es restringido porque solamente refiere a las sociedades típicas, a la que adoptó un tipo. Pero ustedes van a ver en la ley de sociedades que también existen sociedades atípicas, o sea, la misma ley en la sección cuarta no habla de sociedades atípicas y son sociedades. Supóngase que ustedes tienen una sociedad de hecho, se ponen o tienen una sociedad que adoptó un tipo, pero sociedad anónima, pero no la inscribieron en el registro público. O tienen una sociedad que no está en ninguno de los tipos, está escrita. Bueno, son sociedades, pero no, son sociedad en el concepto general de sociedad, pero no es una sociedad típica. Entonces, cuando el artículo 1 habla de concepto de sociedad, en realidad está hablando de manera restringida, pues está hablando de las sociedades típicas, o sea, las que adoptaron un tipo previstos en la ley. Pero además está incompleto, porque no incluye sociedades que están inscritas en el registro público, donde el acto constitutivo se inscribió en el registro público. O sea, porque si ustedes tienen una sociedad que adoptó un tipo, pero no se inscribió en el registro público, no va a tener los efectos del tipo. O sea, por más que adopten el tipo anónima, si ustedes no la inscriben en el registro público, no va a producir los efectos del tipo. Entonces nos encontramos con que el artículo 1 es un artículo que es por un lado restringido porque no incorpora a las sociedades atípicas, que son sociedades, lo reconoce la misma ley, y es incompleto porque no pone dentro del mismo concepto sociedad, actos constitutivos inscritos en el registro público, porque si no la tenés inscrita en el registro público, como dice el artículo 7 de la ley, la tipicidad no produce efecto. O sea que tenemos un artículo de mala textura. Obviamente, todas las comisiones y recomisiones que hablan de reformar la ley de sociedades, la verdad que nunca pedagógicamente o didácticamente han tocado este artículo, salvo para incorporar el tema de una o más sociedades. O sea que incorporar la sociedad de una sola persona. Este artículo 1 se da de patadas con el artículo 3 de la Ley de Sociedades. El artículo 3 de la Ley de Sociedades, que es una excepción y que la vamos a ver más adelante, dice que las asociaciones civiles que adopten uno de los tipos previstos en la ley se van a regular por la Ley de Sociedades. Y esto es un bodrio. Este artículo 3, en general, todos los autores no lo tienen muy desarrollado, porque, ¿qué pasa? El artículo 1 pone como fundamento de que para que haya sociedad participar en los beneficios y pérdidas. Pero si el artículo 3 me está permitiendo que una asociación civil, o sea, una asociación civil que persigue el bien común, que sea para ayudar a los pobres, totalmente desinteresada, no va a haber participación en los beneficios, salvo el beneficio moral que pueda haber de ayudar a los carenciados. Es decir, que el artículo 1 no incluye a las sociedades del artículo 3, que serían las asociaciones civiles que adoptan uno de los tipos previstos en la ley. O sea que ya empezamos a tener todos los cuestionamientos a este artículo 1. Del artículo 1 vamos a excluir el artículo 3, vamos a decir que esta es la excepción, no nos vamos a meter con el 3 cuando damos el concepto de sociedad,
pero vamos a encontrarnos que hay dos conceptos de sociedad. Uno que es el que define a la sociedad típica, el concepto de sociedad típica y regular, o sea, concepto, acá hay un, para ahí, perdón, se me ha, el concepto de sociedad típica y regular, concepto de sociedad típica y regular del artículo 1 y 7 de la Ley General de Sociedades, y otro que es el concepto amplio de sociedad, que incluye a las sociedades típicas y regulares, pero también a las atípicas y regulares. O sea que hay un concepto amplio de sociedad y hay un concepto restringido que el restringido refiere a las sociedades típicas y regulares y hay un concepto amplio de sociedad que incluye a las atípicas y a las irregulares. Vamos a ver. El concepto del artículo 1, y antes de dar los dos, antes de dar los dos conceptos, vamos a empezar a analizar, a desgravar el artículo 1. Tengamos claro que el artículo 1 define los elementos del concepto de sociedad, pero es incompleto y restringido. Después vamos a ver bien claro cuáles son los conceptos de sociedad típica y regular y el concepto amplio. Vamos ahora al artículo 1. El artículo 1 dice una o más personas. Bueno, acá por primera vez, en la última reforma de la Ley de Sociedades, la ley admite la sociedad de un solo socio. Evidentemente, esto fue una larga discusión de cuando yo ya estaba en la facultad. Se discutía si podía haber una sociedad de un solo socio. La palabra sociedad obviamente implica dos o más personas. Entonces se decía, ¿por qué razón no, cómo va a haber una sociedad de un solo socio? En realidad, el motivo de que exista la sociedad de un solo socio es que con el devenir del tiempo, originariamente las sociedades, en el origen del capitalismo, y diría hasta el mediados del siglo XIX, perdón, mediados del siglo XX, las sociedades se constituían para unar recursos. Lo que yo no podía hacer solo, una persona no podía hacer solo, un emprendimiento, se juntaba con otros para llevarlas adelante. Con el devenir del tiempo, las sociedades en realidad fueron utilizadas para limitar la responsabilidad. Cuando alguien los va a ver a ustedes al estudio, ustedes siempre le van a decir, mira, no hagas un emprendimiento a título personal porque si te va mal vas a responder con todo tu patrimonio. Entonces la gente empezó a constituir sociedades para limitar la responsabilidad. Pero como la ley exigía que tenía que haber dos o más socios, siempre se ponía un socio minoritario con un 1%, con un 2%, una participación mínima para tener la pluralidad y de manera tal de poder tener el beneficio o la ventaja de la responsabilidad limitada. Esto era tan extendido que a la larga se termina regulando, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, se termina regulando y admitiendo la sociedad unimembre, la sociedad de un solo socio, que en realidad no es ni más ni menos que constituir una sociedad para que
limitar la responsabilidad del socio, del único socio, en ese emprendimiento. Esto es el fin de la sociedad unimembre. En todas partes del mundo uno puede constituir sociedades unimembre de cualquier tipo societario. En la Argentina, como se la veía con desconfianza, sobre todo en el momento en que se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades, se dice la sociedad unipersonal o unimembre solamente puede ser sociedad anónima. Y a su vez no puede haber una sociedad unimembre que participe en otra anónima unimembre, una de un solo socio. No admite una cadena de sociedades. La sociedad unimembre, solamente de un solo miembro, puede ser solamente anónima y no puede participar de otras sociedades. Evidentemente, esta pequeña modificación de la ley produce un cambio enorme cuando uno tiene que definir la naturaleza del acto constitutivo de la sociedad. Uno antes decía es un contrato plurilateral, ya lo vamos a ver más adelante, dos más personas, o sea, la naturaleza jurídica era la de un contrato, pero para que haya un contrato tiene que haber dos o más personas. Entonces ya acá se empieza a discutir cuál es la naturaleza del acto jurídico sociedad, del instituto sociedad. Ya no puede surgir solo de un contrato si lo está constituyendo una sola persona. Entonces ya pasa a ser un acto unilateral. O sea, la sociedad está surgiendo de un acto jurídico unilateral. O sea, puede surgir de de un contrato plurilateral, pero puede surgir también de un acto unilateral. Y también ya se modifica la causa fin del acto jurídico sociedad. O sea, el fin práctico por el cual la gente constituye sociedad ya no es como era antes. Uno decía sociedad era para unar recursos para llevar adelante un emprendimiento. Ahora, a veces para unar recursos, pero otras veces simplemente para afectar un patrimonio a un objeto. O sea, de manera, con una subjetividad, con una personalidad jurídica. O sea que ya la causa fin del instituto sociedad, de la sociedad, pasa a ser diferente. Ya no es la misma que nosotros teníamos cuando yo enseñaba sociedades antes de la reforma de la ley. Si yo tomo cualquiera de los libros anteriores a la reforma, van a ver que le van a decir la causa fin del acto jurídico es desarrollar una actividad común para perseguir un fin común. Acá no hay actividad común, hay un solo socio. O sea que el concepto de causa-fin, todo ha variado profundamente simplemente con haber puesto una o más personas. También es incorrecto, como decía el viejo profesor de esta cátedra, fallecido, el profesor Farina, Juan Farina, que decía que el término persona está mal. Y tenía razón. Farina era, además de profesor de sociedades, era profesor de contratos, tenía muy buena formación de derecho civil. Y él decía que la ley debería haber dicho partes. ¿Por qué? Porque si estamos ya sea de un acto jurídico unilateral, hay una sola parte, o de un contrato, hay dos o más partes, cada parte puede estar conformada por varias personas porque la ley de sociedades admite que sobre las acciones, sobre las cuotas, puede haber condominio. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una sociedad con una sociedad unimembre con una sola parte, una sola acción, pero puedo tener un condominio de esa sola acción. Entonces tengo una sola parte, pero tengo un condominio de esa sola acción. Capital social 100 pesos, acción a sociedad anónima, hay una sola acción de 100 pesos en la cual hay un condominio sobre la acción. ¿Cómo se regula eso? Por la regla del condominio del Código Civil. Pues el condominio era una reunión aparte de condominio, designará un representante, pero el término debería, como estamos hablando de un acto jurídico, en un acto jurídico hay partes, no hay personas. En las partes puede haber condominio entre una parte, puede estar conformada por varias personas. Por eso el maestro Farina criticaba el término parte. Luego la ley dice en forma organizada. ¿Qué quiere decir?
Y cada una de estas palabras son las que yo espero que ustedes me expliquen en el artículo 1. Cuando yo pregunto si son libres, no le hago toda esta disquisición de forma restrictiva, ampliada, sino simplemente les pido que me expliquen el artículo 1. Dice, bueno, cuando dice dos o más personas, ahí yo pregunto que si tiene algo que decir en una o más personas, y ahí viene todo el tema de qué sociedades pueden adoptar una sola persona, las anónimas, y el término no debería ser persona, sino parte, porque una parte puede estar conformada por varios condóminos, varias personas. Ahora, luego le pregunto, ¿qué significa en forma organizada? Y el término en forma organizada tiene tres acepciones, de las cuales las dos primeras nadie las discute. ¿Qué hay que organizar cuando uno constituye una sociedad? Lo primero que hay que organizar son los aportes, o sea, para aplicarlos al objeto, al fin común. O sea, cada uno pone dinero, vamos a fabricar autos, bueno, hay que comprar máquinas, etcétera, contratar personal para fabricar autos. O sea, que hay que organizar los aportes para configurar un fondo común que es el patrimonio de la persona jurídica, para poder concretar el objeto. O sea, tiene un sentido de tipo patrimonial, económico, organizar los aportes. Pero después tiene un sentido jurídico, organizar a la sociedad jurídicamente. O sea, hay que estar organizado en el estatuto con los órganos de administración, de gobierno, los derechos de los socios, todo lo que tiene el estatuto. O sea que organizar implica un aspecto económico, organizar los aportes, y un aspecto jurídico, que es organizar a la sociedad respecto a los órganos de la sociedad, a los derechos de los socios, etc. Hay un tercer eh, acepción del término organizada que sobre todo está muy desarrollado en los profesores de sociedades de Buenos Aires, de la UBA. Y como en este país siempre lo que se dice en Buenos Aires, después la mayoría de la gente del interior lo repiten como loro, van a encontrar que hay mucha jurisprudencia y doctrina que siguen repitiendo esta tercera acepción, que yo no la comparto. La palabra organizar implica organizar la empresa. O sea, la empresa es un concepto económico, lo vamos a ver más adelante, es organizar el capital y trabajo. ¿Qué es empresa? Llevar adelante una empresa. Organizar el capital, los bienes materiales, el dinero, las máquinas, etcétera, con organizar el capital y el trabajo, organizar los factores de la producción. Eso es empresa. Ahora, la ley permite, porque si uno va a la exposición de motivos en el artículo 1, la ley permite que una sociedad pueda constituirse para administrar un inmueble. Y cuando yo constituyo una sociedad para administrar un inmueble, en realidad no es una empresa, porque en realidad no tiene ningún dependiente, puede no tener ningún dependiente. O puedo organizar una sociedad para realizar una tarea artesanal. Supongamos que dos o tres chicas o chicos se constituyen una sociedad, son especialistas, son licenciados en informática, programadores, etcétera, para trabajar ellos tres. Y no tienen ningún empleado, es una tarea netamente artesanal, es su propio trabajo el que están desarrollando. Ahí no hay organización de factores de producción, no es organizar el capital y trabajo. El artículo 1 de la Ley de Sociedades expresamente lo dice. Sin embargo, los profesores de Buenos Aires y la jurisprudencia que empezó desde Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, empezaron a decir que no puede haber sociedad que no sea titular de una empresa. No me digan de dónde lo han sacado ni por qué lo sacaron, pero esto ha tenido consecuencias, no es un debate meramente teórico, esto tiene consecuencias enormes. Por ejemplo, si la sociedad necesariamente tiene que ser titular de una empresa, una sociedad que es titular de un inmueble no sería, para administrar un inmueble no sería sociedad, y cualquiera podría pedir su disolución porque no está cumpliendo el concepto de organización que se exige en toda sociedad. Por lo tanto, no sería una no sociedad y se podría pedir la disolución de la sociedad. E incluso si es una sociedad, le doy un ejemplo tremendo que fue el fallo del Sanatorio Hurlingham.
era un inmueble que era titular de una sociedad que había de un grupo de médicos. Y había otra sociedad que era explotadora de una sociedad de prestación de servicios de médicos. La sociedad explotadora, que era el Sanatorio Hurlingham, se va a la quiebra. Y le extienden la quiebra a la otra sociedad, a la sociedad que era titular del inmueble, porque dice que esa sociedad en realidad no era sociedad porque no se podía constituir una sociedad para administrar un inmueble. Ahí no se habla ni de simulación ni de nada, porque todos los acreedores que habían contratado con el Sanatorio Hurlingham sabían que el inmueble no era de propiedad de esa sociedad, estaba fuera del patrimonio de la sociedad. Y sin embargo, con el argumento de que una sociedad tenía que ser titular de una empresa y no se admite ser titular de un inmueble, le extendieron la quiebra. Para que ustedes vean, le puedo pedir la disolución, le puedo extender eventualmente una quiebra, extender las responsabilidades a una sociedad que sea titular de un inmueble. Fíjense que la discusión no es una discusión menor lo que estamos tratando en esta palabra organizada. Lo concreto y lo que yo quiero para el examen, más allá de lo que le estoy enseñando, son los dos primeros incisos. ¿Qué quiere decir la forma organizada? Hay que organizar los aportes y hay que organizar la sociedad jurídicamente. Lo otro, ténganlo presente para el día que les toque ejercer la profesión. Luego dice, conforme uno de los tipos previstos en la ley. La ley les exige que adopten alguno de los tipos. Acá hablan del principio de tipicidad, o sea, el concepto restringido. Estamos en el artículo 1. El concepto de sociedad que adopta uno de los formatos predeterminados. Nuestra ley de sociedades no da autonomía plena de la voluntad para tener una sociedad en el concepto restringido. Para tener todos los efectos plenos del tipo previsto, hay que adoptar alguno de los tipos. La ley tiene el tipo sociedad colectiva, comandita simple, capital industria, responsabilidad limitada, anónima, sociedad en comandita por acciones. Y hay un subtipo que que es la sociedad que está dentro de la misma ley, que es la sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Ahora, la misma ley, luego de la reforma, regula expresamente las sociedades que no adoptan un tipo previsto. Dice, son sociedades. La que no adoptó uno de los tipos o no está inscrita en el registro público, son sociedades, pero se van a regir por un régimen especial que es el de la sección cuarta. Por eso yo digo que el artículo 1 no es, cuando uno da un concepto de sociedad, tiene que precisar los límites de lo que es sociedad y lo que no es sociedad. Para eso sirve el concepto. Esto viene a lo que no le gustaba a algunos juristas de la escuela analítica de filosofía del derecho, que decían que esto era un invento de Savigny, que el tema de trabajar con los conceptos y de ahí empezar a deducir por medio de los silogismos determinadas consecuencias. Pero cuando uno determina el concepto es para determinar límites. Y el artículo 1 no me está dando un concepto que abarca todas las sociedades, porque por un lado no está, la misma ley me dice que son sociedades la de sección cuarta. O sea que el artículo 1 me está refiriendo a las sociedades que adoptaron uno de los tipos previstos en la ley. Pero el artículo 1 también se olvida de decir que para que el tipo produzca los efectos del tipo, hay que estar inscrita la sociedad en el registro público. O sea que se incompleta también el artículo 1, porque para que el tipo produzca efecto, el artículo 7 dice hay que estar inscrito en el registro público. O sea que el artículo 1 nos da un concepto importante, pero un concepto que por un lado es incompleto porque no incluye a las sociedades que la ley regula, que son las de sección cuarta, y por otro lado no habla de la inscripción en el registro público, en el propio concepto, para que sea autosuficiente y produzca efectos el tipo. Si ustedes tienen un tipo, pero no tienen a la sociedad inscrita en el registro público, están en la sección cuarta. No es una sociedad que el tipo pueda producir efecto. Luego la ley habla de se obligan a realizar aporte. Acá es importante la palabra se obligan. El socio se obliga a realizar aporte a favor de la sociedad. ¿A favor de quién? Entonces acá viene todo un tema
que no es un tema menor, yo ya lo traté cuando hablamos en las personas jurídicas, en la parte general. El sinalagma, el vínculo jurídico del contrato que obliga al socio a aportar, es entre el socio y la persona jurídica que nace en el acto constitutivo. Ustedes acuérdense que nosotros vimos en la parte de la bolilla 1, cuando abrimos, ¿cuándo nace la persona jurídica? Dijimos que la persona jurídica nace en el acto constitutivo. ¿Y por qué la persona nace en el acto constitutivo? Porque al nacer la persona jurídica en el acto constitutivo, está aceptando la obligación de los socios de realizar el aporte. Fíjense que no habla de que el aporte es la prestación que el socio realiza, es la prestación que el socio se obliga a realizar a favor de la sociedad. ¿Y cómo se obliga en las sociedades a realizar el aporte? Para eso tiene que suscribir un contrato, que es un contrato de suscripción de partes de capital. O sea, si es anónima, suscribe acciones; si es SRL, suscribe cuota; si es una colectiva, suscribe partes de interés. O sea, el capital social, si es 100 pesos en el momento de la constitución, se va a dividir en distintas partes que sumadas, van a dar un valor nominal de 100 pesos. Ese contrato de suscripción, esas partes de capital, esas partes en que se divide el capital social, son suscritas por los socios. O sea, suscritas quiere decir que se obligan a aportar. Ahora, entonces ustedes me dirán, bueno, pero si no lo aportan, ¿cuál es el patrimonio de la sociedad? ¿Por qué la ley dice se obligan y luego me viene a decir que el patrimonio se obliga con el aporte que el socio se obligó, pero no lo realizó? Porque a partir de que el socio suscribe ese contrato, que es una obligación de aportar, el socio, la sociedad, la persona jurídica que nació en el acto constitutivo, tiene un crédito. Los créditos son activos en el balance, los créditos son activos en la contabilidad, tiene un crédito contra los socios que suscribieron ese capital social. O sea que puede haber capital social que no esté integrado totalmente, pero figura como capital social porque la sociedad tiene un crédito contra los socios. Fíjese que toda esta construcción tan abstracta surge, y la ley es de alguna manera muy precisa en la manera en que está redactada y en la forma. Por eso dice, se obliga a realizar a favor de la sociedad. Y esta obligación se origina porque el socio suscribió parte del capital social que le otorgan la condición de socio. Suscribió acciones, será accionista en la anónima; suscribió cuotas, será socio de la SRL; suscribió parte de interés, será socio de la sociedad colectiva, según el tipo de societario que se trate. El aporte, obviamente, ahí fíjense que lo sigue explicando el PowerPoint, el aporte surge de una relación jurídica, la suscripción de partes del capital social entre el socio con la persona jurídica. O sea, el vínculo, el sinalagma. No usé la palabra sinalagma, se usaba mucho cuando yo estudiaba contratos, ahora no sé si la utilizarán tanto. La relación jurídica entre el socio con la persona jurídica que nació en el acto constitutivo, o sea que se origina siempre ese contrato de suscripción en el acto constitutivo. Cuando nosotros vimos cuáles son las partes del acto constitutivo de una persona jurídica, dijimos que era decidir constituir la persona jurídica, aprobar el estatuto de la persona jurídica, la suscripción de capital, la designación de las primeras autoridades. Todo eso formaba el acto jurídico, que es mucho más amplio que el estatuto. El estatuto se aprueba adentro del acto constitutivo. Y luego dice, siempre en el acto constitutivo u ocasionalmente, porque puede darse o no, después si se decide aumentar el capital social. O sea, puede haber aportes que luego de realizada, constituida la sociedad,
a posteriori se decide aumentar el capital social. Bueno, los socios que lo suscriben se obligan a realizar el aporte. Pero lo importante acá es en el acto constitutivo, es el aporte que los socios, es el aporte que los socios se obligan a realizar a favor de la sociedad, suscribiendo las partes del capital social. Luego en el punto 4 vuelve a aclarar el PowerPoint, a obligar a realizar el aporte, no a efectivizar el aporte, no a efectivizar efectivamente. Se obligan a realizar, no lo efectivizan. Ello es así porque la mera obligación ya configura un crédito, un activo a favor de la persona jurídica. El aporte se va a destinar a un fondo común en el acto constitutivo que configura en el acto constitutivo el patrimonio original. Esos aportes que se obligan a realizar y que en parte pueden realizar son los que van configurando el patrimonio original de la sociedad. Hay distintos tipos de aportes. La ley de sociedades permite aportes de dar en propiedad, dinero o en especie, de hacer y de uso o goce. Sin embargo, en algunos tipos sociales solo se admiten aportes de dar en propiedad, dinero o bienes susceptibles de ejecución forzada, no admitiéndose en estos tipos societarios aportes de hacer o de uso y goce. ¿Cuáles son los tipos societarios donde solamente se admiten aportes de dar en propiedad, dinero o en especie, bienes susceptibles? Aquellas sociedades donde todos los socios tienen responsabilidad limitada, o sea, en la SRL, en la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque si yo admitiera que en una sociedad donde hay responsabilidad limitada todos los socios hicieran aportes de hacer, cuando los acreedores vinieran a cobrarse sus créditos sobre la sociedad, no tendría patrimonio, porque solamente había aportes de hacer o de uso y goce. Entonces la ley dice, en las sociedades que hay responsabilidad limitada, solamente puede haber aportes de dar en propiedad, aportes de hacer o de uso y goce. Luego la ley dice, en forma organizada, se obligan a realizar aportes para que esos aportes se apliquen a la producción o intercambio de bienes y servicios. Eso es el fin común. El objeto que se está concretando en la sociedad. A ese aporte hay que aplicarlo al objeto que está previsto en la sociedad, que da un sentido dinámico. Bueno, acá agrego algo que decía un viejo profesor mío, que fue un maestro, uno de los grandes juristas que tuvo en Hispanoamérica la sociedad nuestra, que era el profesor Fontana Rosa, que hablaba de que cuando se habla de producción o intercambio de bienes o servicios, uno le preguntaba al profesor Fontana Rosa si una sociedad que se dedicaba a teñir telas era producir o intercambiar bienes o servicios, porque en realidad teñir telas, una sociedad que se dedicaba a teñir telas, no producía ni tampoco tenía que ver con el intercambio de bienes o servicios. Y el maestro Fontana Rosa decía, es una actividad productiva teñir la tela porque agrega una cualidad al producto, o sea, pero esto es a título anecdótico, o sea, lo importante es para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes o servicios, es el fin común de toda sociedad que concreta en el objeto mismo de la sociedad. Algunos autores nuevamente ven acá el concepto de empresa, pero no voy a repetir porque en realidad yo puedo producir bienes o servicios. Yo tengo 3 personas que se dedican a temas de computación con su propio trabajo y no tienen empleados, están produciendo bienes o servicios y sin embargo no son titulares de ninguna empresa. O sea que creo que acá vuelvo a repetir este tema. Finalmente la ley habla, dos o más personas en forma organizada se obligan a realizar aportes para participar en los beneficios y soportar las pérdidas. Esto es fundamental. Esto es fundamental. No hay sociedad sin riesgo. Alia quiere decir riesgo. El riesgo es esencial. Uno hace sociedad
aún en la sociedad unimembre, unipersonal, para que el patrimonio, el aporte que yo realicé, sea afectado a participar en beneficios y pérdidas. Si no hay riesgo, no hay sociedad. Por eso, cuando uno va al artículo 13, dice, si yo pacto en una sociedad que un socio va a estar excluido de soportar las pérdidas, o a un socio se le garantiza que aunque la sociedad pierda todo, le van a reintegrar el aporte, o le garanticen una ganancia asegurada, eso no es sociedad. Para que haya sociedad, tiene que haber participación en las ganancias y pérdidas. Hay toda una generación juvenil media libertaria, digamos, que cuando analiza este tema en las sociedades por acciones simplificadas, que están en una ley aparte, que remite a la ley de sociedades, ellos dicen que no se le aplica el artículo 13 y que en estas sociedades por acciones simplificadas uno puede pactar lo que se le dé la gana. Podría pactar que un socio no participe en ninguna ganancia o que un socio soporte todas las pérdidas porque juega la autonomía de la voluntad. Y en realidad acá no hay una discusión de autonomía de la voluntad, acá hay un problema conceptual. Yo puedo pactar lo que se me da la gana, pero si yo quiero tener una sociedad, tengo que respetar, será una no sociedad lo que están pretendiendo estos profesores, colegas, pero para que haya sociedad tiene que haber participación de los beneficios y pérdidas, más allá de que la ley de la SAS remite expresamente a la ley de sociedades, pero es un problema casi te diría de lógica aristotélica, o sea, una cosa es o no puede ser y no ser al mismo tiempo, el principio de no contradicción en lógica formal. O sea, para que sea sociedad tiene que haber participación en riesgo y pérdida, si no va a ser otra cosa. No puede no ser sociedad y no soportar en la participación de ganancias y pérdidas. Otro tema que no hay que confundir cuando habla de participación en beneficios y pérdida de la persona jurídica es la responsabilidad de los socios. Según los tipos societarios, hay tipos societarios donde todos los socios responden solidaria y limitadamente en forma subsidiaria por la deuda de la sociedad. Pero eso no implica que la sociedad responde siempre con su patrimonio. Esa persona jurídica que se creó responde con su patrimonio y por lo tanto ese patrimonio indiscutiblemente tiene que estar afectado a participar en los beneficios y pérdidas. Me va bien, se engrosa, me va mal, se achica, pero el riesgo es esencial. No puede haber sociedades donde un socio no corra los riesgos o las ventajas del riesgo. Hace al concepto de sociedad. Entonces nos vamos a encontrar a el concepto ya completo que yo doy de sociedad típica y regular, que sería uniendo el artículo 1 y el artículo 7, conforme todo lo que yo les vine explicando. ¿Cuál sería un concepto de sociedad típica y regular? Habrá sociedad si una o más partes, no personas, originando una persona jurídica, siempre toda sociedad tiene que originar una persona jurídica, no hay sociedad que no sea persona jurídica, o sea, tiene que nacer al exterior, con un nombre, con un patrimonio, con un domicilio, en forma organizada, eso ya saben qué es, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, eso ya lo saben qué es, inscribiendo el acto constitutivo en el registro público, porque si no lo inscribo en el registro público, el tipo no produce efecto, se obligan a realizar aportes para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Acá tienen ustedes el concepto de sociedad típica y regular. Tipicidad, ahí les explico ya con mayor precisión, implica que la sociedad se adecua a alguno de los tipos previstos en la ley. Regularidad implica que el acto constitutivo de la sociedad se encuentra en el registro público. Si no está inscrita en el registro público, sería una sociedad con personalidad jurídica, pero no tendría los efectos del tipo que adoptó porque se le va a aplicar la normativa de la sección cuarta. Acá tienen un poco la síntesis. Finalmente, ya a esta altura de la noche y extendiéndome un poco más de lo de siempre, está el concepto amplio de sociedad. Habrá sociedad
si una o más partes, originando una persona jurídica en forma organizada, se obligan a realizar aportes para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Acá no hablo ni de tipicidad ni de regularidad, hablo de un concepto amplio que abarca a las sociedades típicas, porque están adentro de este concepto, pero abarca también a las sociedades no típicas o las irregulares. Tener presente siempre, les pongo abajo, que para que sea persona jurídica, al hablar de que origina una persona jurídica, los obliga a tener nombre, domicilio, patrimonio y una estructura organizacional mínima. Bueno, con esto por hoy tenemos los distintos análisis sobre el artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias, Buenas noches. profesor. Noche, doctor.